Pues, estamos listos para empezar y desear que la selección gane hoy, ¿no? Los que les gusta el fútbol. Ya se conectó Wendy, Carolina y Francisco Ramos, los que me ayudan con llevar el apunte de la participación en clase. Buenas noches, licenciado. Sí, aquí estoy presente. Vamos a iniciar la clase pues para avanzar porque vamos un poco atrasados en el programa y quiero cubrir todo el contenido, pero de una forma correcta. Bueno, voy a hacer preguntas y sin saber qué preguntas es, necesito que alguien se anime a contestar la siguiente pregunta, pero si la contesta bien, se gana un punto y me lo anotan, por favor. Levante la mano quien está dispuesto a jugárselas aquí. Vamos a ver, Jesse. Jesse y Alan. A la madre, aquí hay varios. Jesse, Wilson, Norma, Alan, 4 personas. Vamos a ver. Inicie, Jesse. Dígame el procedimiento del juicio sumario de forma general que hablamos ayer. Inicie, por favor, y luego vamos a ir sumando. ¿Solo el trámite o los juicios que también el trámite, el procedimiento ventilan general del juicio sumario que compartimos ayer. Lo que se regula del artículo 232 al 235. Inicie, pues. Ok. Pues luego de la notificación a la persona que Desde un fue... principio, Jessy. Okay. ¿El acto introductorio cuál es? Se interpone la demanda del juicio que se va a ventilar y luego se notifica al demandado de que hay un juicio en su contra y tiene dentro del segundo día del emplazamiento, puede interponer excepciones. Vamos, despacio, Jessy. Despacio, Jessy. Empecemos, pues. Se presenta la demanda y el juez, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? Admitirla o rechazarla para su trámite. Ahí estamos. Luego, si la admite. Si la admite para su trámite, entonces notificará al demandado y ahí está. que Identifica al demandado. Si no admite a trámite la demanda, ¿qué pasa? Notifica al actor y le dice que no cumple con los requisitos del 61, del 109 o cualquiera. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Y qué pasa con eso? ¿Le fija un plazo para que subsanen los errores cometidos? ¿Le fija previos? No, en civil no se fija previo, se rechaza in limine. Muy bien. O a veces depende del criterio también de los juzgadores. Hay algunos que sí. Le fijan un previo a admitirse a trámite de la demanda que el demandante indique va a depender del criterio, pero la respuesta es correcta. Va a depender del criterio. Okay. Bien, hubieron 4 personas que levantaron la mano. ¿Quién es la segunda persona que pidió la palabra? Wilson. Vaya, o solo Jesse. Bueno, sigamos, pues, Jesse. Continuamos con usted, porque los demás ya no fueron valientes. Ya, va, entonces se presenta la demanda, ¿se admite o se niega? Si se admite trámite la demanda, por favor, continuemos con el procedimiento. Si se admite para su trámite, se notifica al demandado, ¿verdad? Que hay un proceso en su contra y él tiene 3 días para contestar la demanda. Se le apercibe. Okay. Se le apercibe. Alejandro y de ahí Jonathan. Vamos, Alejandro, continúa donde Jesse se quedó. Alejandro, ¿estás ahí? ¿Pediste la palabra? Sigo yo, licenciado. Vaya, Jesse se quedó donde se admite a trámite la demanda y se emplaza al demandante. Continúa con el procedimiento del juicio sumario. Ahora se aplaza por 3 días. Ahora, si dentro de esos primeros 2 días... ¿Se aplaza o se emplaza? Se emplaza, perdón.
Va. Sí, en esos primeros 2 días el demandado, en esos 2 primeros días puede el demandado interponer las excepciones previas, que es lo que se refiere el 116, me recuerdo. Bien. Ahora, se da la notificación para que luego se dé ya la contestación de la demanda, y en ese momento también me parece, si no estoy mal, las excepciones, las interposiciones de las excepciones perentorias. ¿Cuál es Eh, el plazo? Igual 15 días. ¿Alguien que lo quiera ayudar? Bueno, solo 2 días, licenciado. ¿Perdón? Norma. Vamos, Dentro de Jonathan. los 2 días. ¿Tienes tu código ahí a la mano, Jonathan? no, es que es por eso que ya no me dio tiempo de irlo a traer al carro donde lo dejé. No, Pero no importa. Aquí lo que se valora es la valentía como abogado, tener actitud y argumentar. Vaya, si se emplaza al demandado y tiene 2 plazos, le corren ahí. 3 y 2 días. 2 días para presentar excepciones previas y tiene 3 días para contestar la demanda y presentar excepciones perentorias. ¿Estamos? sí. 3 Luego, días. Luego continuamos con el procedimiento. ya presentada, se apertura a prueba. Ahí sí ya son los ¿Plazo? 15 días del Correcto. Ahí detente. 274, ¿verdad? Ajá, ahí Muy sí ya bien. Ahí son. detente. Ahí detente. ¿Quién más me pidió la palabra para esta parte? Rebeca, continúa donde se quedó Jonathan, por favor. Bueno, después de la contestación de la demanda y el plazo que se le da para contestar es de 3 días y para interponer las excepciones perentorias, pues sería de 2 días. Sigue lo que es la prueba por 15 días. Luego se le Despacio, señala. Rebeca. Despacio, Rebeca, porque lo está haciendo al revés. El plazo para presentar excepciones previas, 2 días. El plazo para presentar excepciones perentorias, 3 días. Para tomar actitud con relación a la demanda, contestar la demanda, también son los 3 días. Luego, ahí se quedó Jonathan. ¿Qué más continúa? Sería la prueba, que sería por un plazo de 15 días. ¿Cuántos periodos de pruebas hay? ¿Cuántos plazos, perdón, para diligenciar prueba hay? Sin miedo, Rebeca. ¿Uno, licenciado? 1, ¿segura? No recuerdo. ¿Tiene su código a la mano? Fundamentemelo, pues. El artículo 234, el término de la prueba será de 15 días. Luego dice, la vista se verificará dentro de un término no mayor. Ahí está. Entonces, ¿cuántos periodos de pruebas hay? ¿Cuántos plazos de la Contando la prueba hay? vista serían 2. 1, porque el artículo 234 que usted está citando es claro. El término de prueba será de 15 días. Después, la vista se verificará dentro de un término mayor de 10 días. La vista ya no forma parte del periodo de prueba. Entonces, a diferencia del juicio oral, que se puede dar hasta 3 periodos, aquí, o 3 oportunidades, aquí es solo en una, que es durante el plazo de 15 días. Continúe, Rebeca. Luego tenemos acá un paso opcional que sería el auto para mejor fallar por un término de 15 días, que es opcional. Y por último, la Ahora sentencia. solo una situación, Rebeca. Excelente, excelente lo que menciona. Pero ¿por qué usted está haciendo referencia al auto para mejor fallar si en el procedimiento general que establece el juicio sumario no lo regula? ¿Cuál es su fundamento para hacer referencia a eso? Permítame, Lica, ahorita. Está bien, su respuesta está bien. Solo quiero que me lo fundamente. Artículo. Permítame. 230, Rebeca. Artículo 100. 230. Lea el 230. Dice aplicación por analogía. Son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo perceptuado en este título. Ok, entonces ahí sí nos vamos ahora. Este artículo nos remite al que iba a leer anteriormente. ¿Cuál es? El 196, creo que. Va. 197, auto para mejor fallar. ¿Qué establece? Los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán acordar para mejor proveer
1. Que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el hecho de los litigantes. 2. Que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que se consideren necesarios o que se amplíen los que ya se hubieran hecho. 3. Traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal les conceda. Ok, ahora interpretemos ese artículo, Rebeca. ¿Esa es una oportunidad para que los sujetos procesales aporten prueba nueva o no? Interprete el artículo. Pues según lo que... Esto no es un examen. ¿Ah? ¿Cómo? Esto no es un examen, sin miedo. Equivóquese aquí, no hay pena. Okay, pues diría que no tendrían que aportar nueva prueba, sino que solo se diligencia la que ya está aportada. Cualquier duda que tenga el juez para aclarar. Así es. No, los sujetos procesales no es una oportunidad para que puedan aportar prueba nueva. Es un auto para mejor fallar, para aclarar cualquier inquietud o duda que el juez tenga de lo que se ha diligenciado en el proceso. ¿Quién más pidió la palabra para esta parte? Va, sigamos con los que han pedido la palabra. Regreso con Jonathan. Jonathan, continúa, por favor. Después del artículo 230, se abre para ya la sentencia. Ahí son 5 días para después de la vista, y ya tenemos, según el artículo 230, que son 5 días para que se dicte la sentencia. Para que se emita la sentencia. Ajá, luego después de la vista, o si hay auto para mejor fallar, después del auto para mejor fallar, el juez debe dictar sentencia dentro de los siguientes 5 días, ¿verdad? Correcto. Y puede ser en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el quinto día. Recursos. Alguien ahí pidió la palabra, solo que no logré ver quién era y no me aparece aquí. Yo creo que retiró la manita. ¿Quién fue? Aquí está. Adela de León. Concluya, por favor. Hola, licenciado. El único recurso que Buenas cabe noches. es el de apelación. Por favor, continúe. ¿Contra qué cabe el recurso de apelación? Contra la resolución que no sea la sentencia. Ok. Solo cabe el recurso de apelación contra la sentencia. Solo cabe el recurso de apelación contra la sentencia. Es la norma en este tipo de procesos de forma general. Sin embargo, ¿qué otro tipo de recursos ustedes pudiesen presentar contra el trámite ordinario del proceso? Pueden presentar reposición, revocatoria, pueden presentar nulidad y pueden presentar la apelación como tal, incluso la casación, porque aplican en el procedimiento sumario, aplica de forma genérica todos los demás procedimientos o recursos en la vía ordinaria que no se opongan a este proceso de conocimiento especial. Aplican, por ejemplo, si es una resolución de mero trámite, ¿qué recurso va a interponer Adela? Una resolución de mero trámite. Un decreto. Una revocatoria. Y si es una resolución que está violando procedimientos, está observando la norma, presenta una nulidad. O sea, caben esos recursos, pero ¿contra qué va a presentar usted? El recurso de apelación es únicamente contra la sentencia. Y si la presentara contra otra resolución y declaran sin lugar o no fundamentada, pues será sujeto a una sanción, aunque la sanción aquí es menor. Vaya, este es el procedimiento resumido de lo que vimos ayer del juicio sumario, el procedimiento de forma general. Wendy, Carolina y Francisco Ramos me tomaron notas de quienes participaron. Sí, licenciado, aquí lo tengo. Va, les anotan ahí que ellos tienen un punto sumado ya, ¿verdad? 1-1 por valientes, por atreverse a esa parte. Solo me mencionan los nombres, por favor, ¿quiénes fueron, Francisco? Por si no anotamos a alguien para ser justos. O Wendy. Se los digo. Por favor. Yesenia Aldana. Jonathan Cis Carrillo y Rebeca Pérez.
Ok, ¿alguien que participó y no se haya anotado? ¿Están todos anotados? Pues yo de último, pero no sé si aún cuenta. Bien, Adela también, por favor. Está bien, Bueno, licenciado. En entonces el estamos listado que mandó completos, ¿verdad? Francisco hay más personas que lo mandó ahí en los mensajes. Fueron las Vamos personas a que ver. participaron, licenciado, las que respondieron alguna pregunta. ¿Quiénes no mencionó Wendy? Yo tengo a Norma Beatriz Hucuchic, Rebeca Pérez, Adela de León. Muy bien. Por eso estoy preguntando si están anotados todos porque se están ganando un punto. Si alguien no manifiesta que participó y no se lo anotó, perdió un punto por no hablar. Vuelvo a preguntar, ¿están anotados todos los que participaron en esta primera parte del curso de hoy? ¿De la clase de hoy? Sí, Lick. Sí, Lick, Va, gracias. avancemos. Muy bien, avancemos pues. Juicio sobre arrendamientos y desahucio. Acuérdense que ya de forma general al final para la evaluación del segundo parcial, voy a dar puntos por participación, que es lo que también me está haciendo el favor de anotar Wendy Francisco. Pero hoy, solo por atreverse y motivar siempre que se preparen un poco y que lean o que vayan escuchando van al trabajo, cualquier situación, y que participen, es que estoy dando un punto por participación en el inicio de la clase. Sin embargo, repito, Wendy y Francisco me están apoyando porque al final les voy antes de la evaluación del segundo parcial les voy a preguntar quiénes participaron o estuvieron muy activos en la clase y les vamos a dar ponderación por eso, adicional al punto que ya se ganaron hoy. Es por eso. Entonces, eso no limita que Wendy y Francisco también pueden participar, ¿verdad? Porque si no, ellos van a estar anotando y ellos no van a aparecer en el listado. Bueno, vamos a hablar sobre el juicio sobre arrendamiento y desahucio. ¿Alguien que me apoye dándole lectura al artículo 236, por favor? Artículo 236. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, Milicio. Artículo 236, arrendamiento. Todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento al que se refiere este título, salvo disposición contraria de la ley. Vaya, todo este artículo es claro. Adela, ¿me quiere preguntar algo? No era para leer. Ah, ya, va. Continúe con el siguiente, por favor, el 237. Con gusto. Artículo 237. Desahucio. Sí, así, ¿verdad? Desahucio. Así es. La demanda de desocupación puede ser entablada por el propietario, por el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituirlo o por los que comprueben tener derecho de poseer el inmueble, por cualquier título legítimo, y se da en contra de todo simple tenedor y del intruso o en contra del que recibió el inmueble sujeto a la obligación antes dicha. En la práctica se da mucho el tema de la renta de bienes inmuebles, ya sea para local comercial, para vivienda o para bodegas. Y se da que hay personas que arrendan y están facultadas en el contrato de arrendamiento para subarrendar. Por eso es que este artículo establece quiénes tienen la facultad para demandar en vía sumaria un desahucio o desocupación, que para efectos del curso los vamos a tomar como sinónimos, el desahucio y la desocupación. Cualquier persona que tenga legítima posesión del bien inmueble, que lo hayan dado en arrendamiento por cualquier título, puede reclamar la desocupación o el desahucio del bien inmueble por incumplimiento del contrato. Por favor, leamos el 238. Personas afectadas por el desahucio. Personas afectadas por el desahucio. El desahucio afectará al inquilino, a los subarrendatarios y a cualquiera otros ocupantes del inmueble por cualquier título. A efectos, el inquilino se considerará representante de todas las personas mencionadas en el párrafo anterior, bastando que se hagan a él las notificaciones. Lo que les hablaba anteriormente. Si cuando una persona arrenda un inmueble y tiene facultades para subarrendar, ustedes no tienen la obligación como demandantes de notificar a todas las personas que están en el inmueble. Basta con que le notifiquen a uno de ellos, en este caso sería al arrendatario. Lo que sí es importante en la práctica, que en la demanda se debe de requerir al juez que se inicia proceso juicio sumario de desahucio
contra el inquilino y cualquier otro morador que se halle en el bien inmueble, para que cuando se dé la desocupación, la sentencia que lo ordena lo diga de esa forma. En este caso son autos los que se emiten, que lo indique, que lo resuelva el juez de esa manera, que se ordena el desahucio contra la persona con que ustedes lo están iniciando, sea el arrendatario, y contra cualquier otro morador que habite el bien inmueble. Continuemos, por favor, las medidas precautorias. 239. Artículo 239. Medidas precautorias. El actor puede pedir el embargo de bienes suficientes para cubrir las responsabilidades a que esté sujeto el demandado según el contrato, y el juez lo decretará preventivamente. Esto es muy, muy importante porque parte normalmente cuando se motiva un desahucio de desocupación es porque el arrendante ha incumplido con el pago de la renta. Entonces, por eso que esta medida precautoria es importante, porque lo que pretende es garantizar el cumplimiento o que el demandante reciba lo que no ha dejado de percibir por concepto de renta. Por eso es que aquí van amarradas varias cosas. Cuando ustedes faccionen un contrato de arrendamiento, la parte importante también en los contratos es que puedan establecer en favor de sus clientes que haya una garantía fiduciaria, que haya un fiador en el contrato. Así ustedes pueden pedir embargos incluso de salarios, ¿verdad? Embargos de salarios para poder garantizar no solo que la persona desocupe el inmueble por la falta de pago de rentas, sino que también garantizar ustedes que reciban por conceptos de deuda la renta atrasada que el morador, o que en este caso el arrendatario, ha dejado de pagarles, y que es la causa principal por las que ustedes han motivado la desocupación o el desahucio. Continuemos, por favor, con el siguiente artículo. Artículo 240. Apercibimiento. Si con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobare la relación jurídica firmada por este, el juez, al emplazar al demandado, deberá percibirlo de que, si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Continuemos, por favor. Si no hubiere oposición, el juez decretará la desocupación fijando los siguientes plazos. Número 1, 15 días si se tratare de casos o locales de habitación. Número 2, 30 días si se tratare de un establecimiento mercantil o industrial. Número 3, 40 días si se tratare de fincas rústicas. Estos términos son irrenunciables e improrrogables. Si los documentos acompañados a la demanda fueren privados, únicamente se hará efectivo el apercibimiento si estuvieren firmados por el demandado y no hubieran sido objetados por este dentro del término de 3 días mencionado en este artículo. Gracias. Me parece que alguien quiere ingresar, pero no me aparece aquí que tenga alguien pendiente de darle acceso. Disculpen que interrumpí la clase. Vinicio. Sí, Manuel bueno, Contreras. disculpe. Sí, él me está pidiendo favor al licenciado, pero no sé Sí, pero si no, esto- pero no me aparece aquí que tenga alguien pendiente de darle acceso. Ok, va. Gracias, disculpe. No tenga pena. Muy bien. Sí, Francisco. Licenciado, ¿a qué se refiere con documentos privados? Ahorita voy. Ahorita vamos a explicar eso. Esta es la parte muy importante, la primera resolución en este tipo de procesos de juicio sobre arrendamiento o desahucio. Admitida la demanda y cumplido todos los requisitos, viene la primera resolución en este procedimiento, que establece el artículo 240. Si con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobare la relación jurídica firmada por este, ¿cuál es la relación jurídica que ustedes deben acreditar en la demanda de desahucio? El arrendamiento. Es la relación jurídica. Que hay arrendamiento. Entonces tienen que acompañar el contrato. Acreditada o comprobada esa relación jurídica, ¿cuál va a ser la actitud del juez al momento de resolver? Va a emplazar al demandado, quien deberá, con el apercibimiento, que si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Si se admite la demanda de ustedes de desocupación, llenando todos los requisitos del juez le da trámite, notifica al demandado para que adopte una actitud procesal y le fija los 3 términos para que conteste la demanda. Pero aquí hay algo que ustedes tienen que hacer, una relación entre artículos. Analicen, porque va a ser una pregunta. Y escuchen bien
porque voy a hacer una pregunta, por favor. Establece, el juez al emplazar al demandado deberá percibirlo de que, si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. ¿Qué actitud procesal tomarían ustedes como abogados o como abogadas? Aquí establece que si no se opone en el término de 3 días, ordena la desocupación, pero ustedes tienen una actitud procesal previa a esos 3 días que pueden hacer uso. ¿Cuál es? Interponer excepciones. Correcto. ¿Y cuál es el plazo? ¿Cuál es el 3 plazo? días, ¿no? 3 No, días. no. Para las Son excepciones 2 días. previas son 2 días. Son 2. Entonces, si bien es cierto, ustedes, por eso es que los artículos se interpretan o las normas se interpretan de forma integral. Eso es lo que quiero motivar. El artículo 240 establece, si con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobare la relación jurídica firmada por este, el juez le da trámite. Pero el juez, al emplazar al demandado, deberá percibirlo de que, si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Si ustedes si ustedes interpretaran este artículo literalmente en su contenido, podrían concluir, bueno, tengo 3 días y si no me opongo, van a desocupar o van a ordenar que mi cliente sea desocupado. Sin embargo, con base a lo que hemos establecido, el plazo que hay para presentar excepciones previas, dentro de esos 3 días que establece este artículo 240, con base a lo que establece el artículo 232, tenemos 2 días para presentar excepciones previas. O sea que no es solo esta actitud per se, tal cual, como lo establece el artículo, la oportunidad procesal que ustedes tienen. Como abogados y como abogadas, al interpretar la norma de forma integral con lo relacionado al juicio sumario, sabrán que también pueden hacer uso ¿sí? Disculpe la interrupción. En este caso, lo que usted está comentando, no se podría considerar las excepciones privilegiadas que se pueden interponer en cualquier momento del proceso. También. Por ejemplo, en este caso, el juicio sumario se inicia porque no se ha pagado la renta. Pero si ustedes pagan la renta durante el proceso y se ponen al día, pueden presentar excepciones. ¿Ya? Y aquí sería privilegiada porque de ser previa, la excepción de pago va a concluir el proceso como tal, porque el fundamento por el cual ustedes están presentando la desocupación, pues ya no lo tienen porque el inquilino se ha puesto al día. Ahora bien, esta pregunta, Estuardo, me lleva a hacerles una motivación de análisis. ¿Qué pasa si ustedes quieren pagar la renta y su arrendante no se las quiere recibir? ¿Qué actitud procesal tendrían ustedes para acreditarle al juez que ustedes se han pagado, pero ha habido una actitud de rechazo de parte del arrendante? ¿Qué harían ustedes? Estratégicamente, esto no está aquí, pero Recuerdo que hay una forma donde se puede, hay una cuenta donde se puede poner ese dinero, se le pide al juez que habilite. Eso lo vimos en los juicios orales. Una pregunta, ¿sería el pago por consignación? A eso se refiere Adela, al pago por consignación. Ustedes van y acuden ante un juez siempre de primera instancia civil para hacer ver de que ustedes quieren pagar la renta, sin embargo existe un rechazo, una negativa de la parte arrendante y pagan la renta por consignación. Es como un depósito judicial, solo que se hace en un juez de primera instancia civil para acreditar que ustedes sí están pagando y para acreditar en un proceso de juicio sumario que ustedes han pagado la renta, pero ha habido un rechazo de la parte en este caso, arrendante o demandante. Y ya con eso ustedes empiezan a ganar su proceso sumario si ustedes son la parte demandada. No sé si traslado la idea. Esto no está aquí. Sin embargo, en el litigio, en el ejercicio del derecho, ya en la defensa de la parte demandada, ustedes como abogados tienen esta oportunidad procesal para ir buscando que se declare sin lugar la demanda presentada por la vía sumaria. Regresando a lo que establece el artículo 240, entonces el juez emplaza al demandado apercibiéndolo que si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Aquí se dan varios momentos en lo que establece este artículo. Pueden ustedes presentar excepciones previas y las excepciones previas se tramitan en la vía incidental.
y si el juez la resuelve con lugar, entonces ahí se suspende la demanda porque se deben subsanar los requisitos que no se cumplieron en las excepciones previas y lo tiene que hacer la parte demandante. O bien, ustedes pueden contestar en sentido negativo la demanda y presentar sus excepciones perentorias y el juez las tiene que resolver en sentencia. Sin embargo, si la parte demandada no adopta ninguna actitud procesal, ni dentro de los 2 días para presentar excepciones previas, ni dentro de los 3 días para contestar o tomar una actitud ante la demanda, entonces aquí se establece lo siguiente, que el juez decretará la desocupación sin más trámite, fijando plazos. Ahora hago una pregunta. ¿Cuál es un principio muy importante en el derecho civil y en el procesal civil? ¿El juez puede actuar de oficio o únicamente puede actuar a solicitud o a rogación de parte? A petición de parte. ¿A qué se refiere eso, Adela? Que tiene que ser solicitado, no es algo que se persiga de oficio, tiene que ser la persona afectada quien lo solicita. Correcto. O quien considera que tiene su derecho afectado. Correcto. Ustedes son la parte demandante y presentaron su demanda y el juez le notificó y al inquilino no le importó, a su arrendatario. El arrendatario recibió la demanda y no tomó actitud procesal. En la resolución primera que les notificaron, en la resolución inicial, el juez apercibió al demandado de que si en dado caso no tomaba actitud procesal, iba a ordenar sin más trámite el desahucio. Concluyeron los 3 días y ustedes no recibieron en su casillero electrónico ninguna notificación, pero tienen la notificación inicial que dice que ordenarán el desahucio. Usted se queda como abogado o abogada esperando que el juez resuelva, esperando que el juez resuelva. ¿El juez les va a resolver? No. Ustedes tienen que presentar un requerimiento, un memorial por escrito, solicitándole al juez que le dé cumplimiento al apercibimiento contenido en resolución de fecha tal en el numeral romano tal, que por lo cual requieren ustedes que se ordene la desocupación sin más trámite. Pero para hacer ustedes más técnico y con mayor fundamento subescrito, requiriendo la desocupación porque la parte demandada no adoptó una actitud procesal, si es de casas o locales de habitación, ustedes van a indicarle que se le fije el plazo de 15 días a la parte demandada para que desocupe. Si es un establecimiento mercantil o industrial, de 30 días, y si es de fincas rústicas, de 40 días, si se tratara de fincas rústicas, para que la desocupe. Hasta ahí, en ese momento, en este requerimiento, la pregunta que hago es la siguiente: ¿el juez va a ordenar que haya la intervención de fuerza pública o no? Lean esa parte. Escuchen esto. Sí, dígame. Licenciado, el artículo, ahorita lo estoy buscando, dice que si lo puede hacer lo puede hacer por fuerza, o puede tomar la actitud del inquilino irse por su propia cuenta, licenciado. Es correcto, Wilson, pero aquí en este artículo del 240, léanme, ahora vamos, para completar la pregunta, leamos el 241. Leamos el 241. Muy bien, 241. Lanzamiento. Vencidos los términos fijados para la desocupación sin haberse efectuado, el juez ordenará el lanzamiento a costa del arrendatario. Va. Sí. Oigan, pues, ahí estamos bien, Wilson. El artículo anterior establece lo siguiente: que si no hubiera oposición, el juez decretará la desocupación fijando los plazos, y se establecen plazos de 15 días, de 30 días y de 40 días. Pero ahí es que le notifican al demandado y tiene que salirse por su cuenta, ¿ya? Y el juez le va a fijar un plazo. Es una salida siempre voluntaria, apercibida por el juez, pero cuando manifiesto voluntaria es que no hay uso de fuerza pública. Pero ¿qué pasa si en el plazo de 15, 30 y 40 días, dependiendo de qué tipo de inmueble sea, la parte demandada no sale o no se retira? Tienen ustedes que volver a presentar otro escrito, otro memorial, haciendo constar que al juez que la parte demandada, dentro del plazo fijado, no dio cumplimiento a lo resuelto por el juez, no desocupó el inmueble. Por lo tanto, ustedes tienen que pedir que se ordene su lanzamiento.
El lanzamiento es como el desalojo en materia penal. Recuerdan que hablábamos ayer de la diferencia de términos, pero los efectos jurídicos vienen siendo casi que lo mismo. El lanzamiento en materia civil viene siendo como el desalojo en materia penal, porque establece el artículo 41. Vencidos los términos fijados para la desocupación, sin haberse efectuado, el juez ordenará el lanzamiento a costa del arrendatario. Y aquí el juez ordena el lanzamiento, pero también faculta el uso de la fuerza pública. ¿Y cuál es la fuerza pública? La Policía Nacional Civil. Ya, y también va a resolver qué va a hacer a cuesta del arrendatario. Siempre establece el artículo 241, si en la finca hubiere labores, plantíos o algunas otras cosas que reclamar el arrendatario como de su propiedad, debe hacerse constar la clase, extensión y estado de las cosas reclamadas, sin que esta reclamación impida el lanzamiento. Lo que se hace es un inventario, ahí rápido, el juez ejecutor, que si está fuera de la jurisdicción municipal del juzgado de primera instancia civil, está en otro municipio donde no hay juzgado de primera instancia civil, sino que es un juzgado de paz, el juez ordena, ¿verdad?, mediante despacho, que el juez de paz ejecute el lanzamiento y que haya intervención de la fuerza pública. Entonces el juez que lo va a ejecutar lo que hace es un inventario de los bienes que se encuentran ahí en el lugar para que sean retirados por la persona que en ese momento está siendo retirada del inmueble, está siendo lanzada. Verificado el lanzamiento, se procederá al justiprecio de las cosas reclamadas. Ahora, cuando se va a dar un lanzamiento, normalmente en la práctica lo que hacen los jueces es que tienen que garantizar los derechos fundamentales irrenunciables de las personas que están enfrentando el proceso civil, ya sea como parte demandante o como parte demandada. Tienen protocolos y lo que regularmente realizan también es invitar a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que se constituya como observador. La Procuraduría no puede llegar y detener el lanzamiento, pero sí va a verificar que no se violenten garantías constitucionales, por ejemplo, que las personas no sean agredidas, que el uso de la fuerza pública que se está utilizando no sea desproporcionada a la necesidad. En la práctica, cuando uno acompaña al juez a ejecutar el lanzamiento como parte demandante, se ve que a veces los inquilinos, los arrendatarios, se atrincheran en los inmuebles y cierran las puertas y no quieren salir. Entonces la PDH lo que hace cuando el juez motiva su acompañamiento es que requiere que ellos se constituyan como mediadores, que hablen con las personas, que les hagan conciencia que lo mejor es que salgan sin presentar oposición para que no haya uso de fuerza pública y no resulten personas lastimadas. Pasado eso, si la PDH no tiene un resultado favorable y la persona se encerró y no quiere salir, pues el juez ya autoriza el uso de la fuerza pública y la PNC puede entrar botando puertas, rompiendo ventanas, porque ya se agotó el diálogo. ¿Alguien me pidió la palabra? Disculpe. ¿Hizo una pregunta sobre la PDH alguien? Bueno, Vinicio me dice, licenciado, pero ahí cuando ya interviene el PDH se está hablando de las invasiones, no necesariamente. Hay protocolos en el organismo judicial. Por ejemplo, en el tipo de invasiones es cuando se inician procesos en materia penal, se llaman usurpación y usurpación agravada. Y se invita a la PDH, hay protocolos para ejecutar, en este caso, el egreso de las personas en la vía penal. Sin embargo, en la vía civil también se motivan. Ahí depende mucho del criterio del juez, pero sí se hace bastante regular en la práctica en la vía civil, ¿verdad? Y que invitan a la PDH para que se constituyan como mediadores, pero la presencia de la PDH no va a limitar o no es un recurso más, solo es para evitar que se dé el uso de la fuerza pública. Y en el desalojo también, y en el desalojo en materia penal existen protocolos específicos que el Estado de Guatemala ha firmado en materia de derechos, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y a través de la Corte Suprema de Justicia para que se garanticen derechos fundamentales que son irrenunciables para las personas, pero se ejecuta el lanzamiento como tal. Revisando el artículo 240 para retomar la pregunta que me hacía un compañero de este párrafo. Si los documentos acompañados a la demanda fueran privados, únicamente se hará efectivo el apercibimiento si estuvieran firmados por el demandado y no hubieran sido objetados por este dentro del término de 3 días mencionados en este artículo. El artículo
116, si mal no recuerdo, del Código Procesal Civil, o 100 y algo, no tengo bien en la mente, establece que los documentos pueden ser, todos los documentos públicos o privados pueden ser redarguidos de nulidad o falsedad. A esto se refiere este párrafo. Si los documentos acompañados a la demanda fueron privados, o sea, no están hablando de documentos legalizados por notario, o sea, un simple contrato donde comparece el arrendatario y el arrendador y firman solo ellos. Únicamente se harán efectivo el apercibimiento si estuvieran firmados por el demandado y no hubieran sido objetados por este dentro del término de 3 días mencionados en este artículo. Se refiere estrictamente a esa circunstancia si no hubo una circunstancia de ser redarguidos de nulidad o falsedad. Sí, César. Licenciado, por ejemplo, pero si no existe un contrato que presentar, si la parte no la tuviera, igual el juez puede proceder a que se haga un desalojo sin necesidad de contrato. A ver, abogado, yo lo voy a inducir a la respuesta. Usted practicó, y eso se da siempre, ¿va, César? Normalmente en los pueblos, en las áreas rurales, se da eso, que la gente renta por palabra. Bueno, y ya lleva un año el inquilino de su cliente y no le paga. Usted no tiene un contrato de renta, pero en la práctica se está dando. ¿Qué es lo primero que usted tendría que acreditar en el sumario que existe para poder desocupar? ¿Qué es lo primero en la lógica jurídica que usted, César, tendría que acreditarle al juez para poder desocupar? ¿Qué es? Que hay un contrato entre muchas personas. Por favor. Que hay un contrato sí. Entre el arrendador. Así es, se tiene que acreditar que hay un contrato, que existe un contrato verbal entre el arrendante y el arrendatario. ¿Cómo lo va a acreditar? ¿Qué medios de prueba? Vamos a su procesal civil 1 y miremos los medios de prueba que se pueden aportar a este proceso. ¿Qué medios de prueba usted ahí va a podría ofrecer en su ser que demanda? ya se extendió algún recibo previo, licenciado? Primero, si se han extendido recibos o se han hecho depósitos, se presenta como prueba documental. Se pueden presentar testigos también, ¿verdad? Para que declaren y establezcan si efectivamente el inmueble es de César Ridley y si efectivamente nos consta que él se lo alquilaba a tal persona. Ya, también ustedes pueden pedir declaración de la parte demandada para que observe las posiciones, ¿verdad? Diga si es cierto, Marlon García, que usted le alquila un inmueble ubicado en tal dirección al señor César Ridley. ¿Sí o no? Sí, no. Diga si es cierto que usted, por concepto de renta del inmueble ubicado en tal lugar, le depositaba al señor César Ridley la cantidad de 5,000 quetzales al mes. Sí, no. Diga si es cierto que por concepto de renta usted le depositaba al señor Ridley a la cuenta número tal, al banco número tal. Sí, no. Y así acreditamos primero que existe la relación contractual. O sea, siempre va a ser un juicio sumario, solo que aquí vamos a tener otra obligación jurídica. Primero hay que acreditar la existencia del contrato. No sé licenciado, si en el caso de palabra, licenciado, o sea, que no haya que no hayan documentos, o sea, que solo se haya pagado en efectivo. Pues con testigos. Testigo, ¿vale? Así es. Usted primero acredita que el inmueble es suyo, si fuera de su propiedad, o que usted lo arrenda y lo subarrendó. Y luego acredita con testigos, incluso se pueden hacer verificaciones, ¿verdad? Inspecciones oculares de que la persona ocupa el inmueble, porque lo primero que ustedes tienen que acreditar es que existe ese contrato de forma verbal. Jessy, pidió la palabra. Sí, solo quería confirmar, entonces el hecho de llamarlo lanzamiento significa que ya se utiliza la fuerza pública. Pero si el arrendatario saliere por su propia voluntad dentro del plazo que el juez le estipuló, ya no es lanzamiento, ya solo es la desocupación. Es la desocupación. El juez ordena la desocupación cuando el demandado no ha tomado una actitud procesal. Ordena el juez la desocupación y le da un plazo, dependiendo qué tipo de inmueble es el que está arrendando. Si dentro de ese plazo no desocupa de forma voluntaria, entonces el juez ordena ya el lanzamiento con el uso de la fuerza pública. O sea, hay dos momentos para poder salirse si yo soy el demandado. Primero, lo hago voluntariamente, cuando el juez ordena que desocupe, porque ya se acreditó que debo y todo lo demás, o
no haciéndolo en los plazos que el juez me da, a requerimiento de la parte demandada, el juez ordena mi lanzamiento con uso de la fuerza pública. Adela. Licenciada, perdón, es una pregunta fuera de lo que Jessy preguntó. Quiero entender, por ejemplo, acá en la parte donde dice que si hubieran cosas que fueran propiedad de quien estaba ahí, donde dice que se hará la valoración. Supongamos que la propiedad que yo di en renta tenía un jardín con grama, flores, y dentro del contrato yo estipulé que únicamente era un jardín para uso de convivencia, pero ahí decidieron sembrar maíz, que eso tiene un valor pues grande. En ese caso, realmente, ¿quién pagaría o por qué se hace la valoración de ese producto y quién tendría que pagar o para qué se hace esa valoración? El artículo 241 establece lo siguiente. Si en la finca hubieran labores, plantíos o algunas otras cosas que reclamar el arrendatario como de su propiedad, debe hacerse constar la clase, extensión y estado de las cosas. Eso lo hace el juez ejecutor. Ya entendí, es el arrendatario, no el que estaba... El arrendatario, sin que esta reclamación impida el lanzamiento. Verificado el lanzamiento, se procederá al justaprecio de las cosas reclamadas por el inquilino. O sea, es para entregárselas a él. Se establece eso como un inventario. En el lanzamiento llega el juez, como tal, verifica que está el inquilino. Si sale por su propia voluntad, se hace un inventario y se evalúan las cosas y se las entrega. Se debe dejar todo reclamado, porque si no después, y ustedes deben, en la práctica, ustedes deben exigirle al juez que haga su inventario y el justiprecio de las cosas que se están desocupando también, porque no solo son de personas, sino son de cosas, o de cosas muebles, para que sean entregadas, porque si no puede venir, eso lo hemos hecho nosotros, puede venir la persona que está siendo lanzada o desocupada del inmueble y puede denunciar al ministro ejecutor o al demandante de apropiación y retención indebida, porque él tenía más cosas de ese inmueble y nunca se les entregaron, o de hurto incluso. Por eso es necesario hacer el inventario y el justiprecio de las cosas. Es para entregar. César. Licenciado, fíjese que yo vi en una oportunidad, después de la pandemia, un conocido fue que vino donde estaba arrendando el dueño del inmueble, le cerró las puertas, le puso candados y no le permitió sacar su equipo y ya no lo dejó entrar ahí a la casa, al inmueble. Entonces vino esta persona, no sabía qué hacer. Entonces fueron a hablar con el señor de la casa, pero el señor se negó a decir que no y que no y que no. Pero al final no sé qué pasaría, no saber qué pasaría al final. Pero aquí, ¿qué procede cuando sucede esto de la parte arrendante? Porque lo sacó, le cerró todo, le selló y ya no hicieron nada más. Eso pasa en la práctica ustedes y eso hacen algunos abogados. ¿Cuál es el procedimiento jurídico a instar en caso de que usted arrende un inmueble y una persona le deba renta y no quiere salir? ¿Cuál es el procedimiento jurídico a instar? El que estamos viendo, ¿no? No, contéstenme como abogados. ¿Cuál es el procedimiento jurídico a instar? Un juicio sobre arrendamiento y desahucio. Un juicio sumario sobre arrendamiento y desahucio. Eso es el procedimiento a instar. Pero yo ahí entendí que era al contrario. Sí, por eso voy. Jurídicamente esa es la respuesta. Pero ahora César nos está compartiendo de que hubo un caso donde el propietario llegó y cerró y no dejó entrar al inquilino. Díganme una cosa. Desde que el propietario del inmueble renta el inmueble, ¿está limitando su derecho de propiedad a disponer del inmueble, sí o no? Sí. Sí lo está limitando. Entonces, ya no tiene libertad de disposición del bien inmueble. ¿Cuáles son una característica de los derechos de propiedad? La libre disposición de los bienes inmuebles, ¿correcto o no? Vaya, pero cuando lo damos en arrendamiento, estamos dándole ese derecho de disponer y de usar el inmueble temporalmente a la persona que nos lo está arrendando. Entonces, si yo llego al inmueble
y le pongo candado o ingreso al inmueble, puedo estar cometiendo allanamiento ilegal. Ya, si fuera en el mismo escenario que César me manifiesta y viene el cliente y me dice, fíjese que esto pasó, yo hago lo siguiente. Le digo que vayamos al inmueble, quitemos candados, ingresemos, porque él tiene la posesión del inmueble. Y si no lo quiere hacer, él puede presentar una denuncia en materia penal porque puede presumir que el propietario del inmueble ingresó sin tu autorización y qué delito estuviera cometiendo también. ¿Allanamiento ilegal de morada o no? Allanamiento de morada, licenciado. Así es. Allanamiento ilegal de morada. O sea que no puede. Bueno, el término correcto es sí puede, pero no debe. Ya, sí puede, pero no debe, porque el procedimiento jurídico para desocupar o lanzar a un inquilino moroso de un inmueble dado en renta es un juicio sumario de desahucio. Ese es el procedimiento. Pero si el propietario del inmueble llega, ingresa el inmueble, me saca mis cosas, yo lo puedo acusar de allanamiento y puedo volver a entrar sin problema. Y puedo volver a entrar sin ningún problema. Ya. En la vía jurídica, incluso cuando uno tiene la posesión de un bien inmueble y es despojado de forma irregular, porque aquí el propietario lo que hizo fue despojar de forma irregular la posesión de un bien. También vamos a ver más adelante que podemos iniciar también un juicio civil en la vía sumaria de un interdicto de despojo o desocupación. Pero esos procesos son más tardados y son más largos y hasta que un juez ordene que la persona vuelva a tomar posesión del bien porque fue despojado de forma irregular, no está indicando que lo tuviera legalmente, solo que el procedimiento que usted usó como propietario o como poseedor fue irregular. Entonces el juez lo que hace es volver las circunstancias primitivas a como estaban y obliga a que se agoten los procedimientos legales correspondientes. Pues eso sería si usted se quiere ir por lo civil. Ahora en la vía penal, pues puede denunciar si se le están cerrando bienes y no están permitiendo el ingreso, apropiación y retención indebida, y si la persona ingresó sin su autorización, allanamiento ilegal. ¿Aclaro su duda, César? Sí, muy amable, fíjese que tengo otro caso, pero yo que mejor la otra clase se la pregunto. Sí, porque se va a provocar, vamos a empezar a provocar honorarios, César. Son bromas. Gracias. Cosas reclamadas, artículo 242, por favor. Artículo 242. Cosas reclamadas. El pago o entrega de las cosas reclamadas se regirá por lo estipulado en el contrato y, a falta de ello, por lo dispuesto sobre mejoras en las leyes que regulan las obligaciones y contratos. Cualquier cuestión que surja a este respecto se sustanciará en forma de incidente. Eso es al momento de que se hace la desocupación, la persona reclama de que se quedaron pertenencias, gabinetes, qué sé yo, que pueden dejar mejoras en el jardín, mesas, cosas, esas circunstancias. Pues el procedimiento para reclamar es el que establece el artículo 242. Esto en la práctica muy poco se da, muy poco se da. La gente desocupa voluntariamente en el plazo que el juez determina o es lanzada porque no desocupó en el plazo que el juez determinó. Salen con todo, ¿verdad ustedes? Se dejan limpia la casa y salen con todos. Incluso en la práctica es bien incómodo porque llega la parte demandada con el juez y con la policía, ingresan con uso de fuerza y sacan las cosas y prácticamente las dejan casi que tiradas en la calle y el juez solo hace un medio inventario y un justiprecio de las cosas y las entrega. Así opera en la práctica, tal cual. Continuemos con el siguiente artículo, por favor, el 243. Artículo 243. Recursos. Permítame, Yasmín. Presten atención a esto porque esta apelación tiene una característica muy especial. Presten atención, por favor. Continúe, Yasmín, disculpe. No tenga pena. Artículo 243. Recursos. Solo son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas y la sentencia. Para que se conceda el recurso de apelación, el arrendatario apelante debe acompañar a su solicitud el documento que compruebe el pago corriente de los alquileres o haber consignado la renta dentro del juicio. Escuchen, esta parte es importantísima. Aquí tenemos dos escenarios claros del recurso de apelación. Dos escenarios claros.
Solo son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas. ¿Ya? Y la sentencia. Dos resoluciones son apelables. Un auto y la sentencia. El auto que resuelva las excepciones previas y la sentencia. ¿Por qué se emite un auto cuando se resuelven excepciones previas? ¿Por qué es un auto la resolución que se emite por el juzgado? Porque se resuelve en incidente. Correcto, porque se está resolviendo un incidente. ¿Y los incidentes, cuál es la resolución que se emite para resolver incidentes? Un auto. Entonces, por eso es que establece que solo es apelable el auto que resuelve excepciones previas y la sentencia, pero hay un requisito necesario que se debe acompañar a esa apelación. Y lo establece las siguientes dos líneas. Para que se conceda el recurso de apelación, el arrendatario apelante debe acompañar a su solicitud el documento que compruebe el pago corriente de los alquileres, o sea que ya pagaron, o haber consignado la renta dentro del juicio. O sea, estratégicamente, ya su cliente consiguió el dinero, quiere pagar, pero el arrendante no se lo quiere recibir, van y hacen el pago por consignación, y esa resolución donde se tiene por aceptado el pago de consignación por el juez, la acompañan a su apelación y votan el proceso. Detienen el proceso. No hay desocupación y no hay lanzamiento. No sé si queda claro esa parte. Si les preguntaran en el examen, para presentar el recurso de apelación dentro de un juicio sumario, ¿cuáles son los documentos que ustedes tienen que acompañar a su solicitud para que se dé con lugar el recurso de apelación? El documento que compruebe el pago corriente. El documento que compruebe el pago corriente de los alquileres o haber consignado la renta dentro del juicio. ¿Cuál es la diferencia entre renta y alquiler? ¿Cuál es la diferencia entre renta y alquiler? ¿Hey? Si pregunta de examen, ya perdimos. La renta considero que se refiere a la cantidad dineraria que va a recibir el propietario, y la renta se habla sobre la propiedad del inmueble, ¿no? Va, muy bien, Jonathan, gracias por responder. ¿Alguien más que quiera responder? ¿Cuál es la diferencia entre renta y alquiler? Porque aquí hace referencia a los dos términos, escuchen. Para que se conceda el recurso de apelación, el arrendatario apelante debe acompañar a su solicitud el documento que compruebe el pago corriente de los alquileres o haber consignado la renta dentro del juicio. ¿Cuál es la diferencia entre renta y alquiler? El alquiler sería la acción LIC ¿Y la renta? Y la renta, el pago, lo económico. Va, renta y alquiler son sinónimos, es lo mismo. ¿Ya? Renta y alquiler son sinónimos. Quebrándonos la cabeza. Licenciado, sí. ¿Se refiere al beneficio económico que se obtiene del alquiler o uso de un bien? ¿Cuál? La renta. ¿Sí? Se refiere al beneficio económico que se obtiene de un alquiler o uso de un bien. Mientras que alquilar o arrendar es el acto de dar o tomar algo temporalmente a cambio de un pago. Oigan pues, oiga el concepto, alquilar o arrendar. Pero escuche lo que estamos hablando aquí. Este párrafo dice: el apelante debe acompañar su solicitud el documento que compruebe el pago corriente de los alquileres, ¿ya? O haber consignado dentro del juicio la renta. O sea que para efectos del juicio sumario, el alquiler o la renta son sinónimos. Ya, por eso les preguntaba cuál es la diferencia. Si les hablan, ya pagó el alquiler o ya pagó la renta, para los efectos del juicio sumario, son exactamente sinónimos. ¿Me comprenden? Gracias, Yasmín. ¿Alguna otra inquietud? ¿Ninguna? Todo claro, Muy licenciado. bien. La próxima clase es presencial y nos vamos a ver ayer 8 días en la San Carlos. Espero que gane la selección de Guatemala. Permítame. Adela, ¿pidió la palabra? Perdone, licenciado, es que ayer se desconectó antes de preguntarle. Solo necesito saber cuándo va a ser su examen de recuperación, Dios mío.
Porque no fui al Extemporáneo. examen extemporáneo. Gracias. Ay, hijo de madre. Les voy a mandar la fecha al Classroom. ¿Usted los examinó, Adela? No, licenciado, estaba enferma, entonces no pude llegar. ¿Y su Presenté justificación? presenté a coordinación y tengo la copia de recibido para entregársela, pero como esta semana estamos virtual, solo así lo he visto. Va. Entonces vaya ¿Se la preparada para la mando otra por semana. correo o algo así? Sí, vaya preparada para la otra semana. Para examinarse una vez. ¿Está lista ¿A qué o no? correo se la envío? Ay, envíemelo. ¿O se la llevo física? Lléveme la física. Lléveme la física y vaya Y sería el preparada otro para hacerse su miércoles. examen. Está Sí, bien. Gracias, solo licenciado. solo que vaya preparada para su examen el otro miércoles, pero no vaya a pensar que va a ser igual. Se lo puedo hacer Ok. oral. Bueno, no hay problema. Me gusta la actitud, Adela. Está bien, ahí va preparada, pues. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Solamente, licenciado, gracias. Va, les deseo feliz noche, que descansen. Nos vemos la otra semana. Gracias, licenciado. Buenas noches.